buenas a todos. Hoy queremos empezar echando un poquito la vista atrás. Nos vamos acercando ya al final de este 2024 y nunca está de más recordar el camino que uno va recorriendo hasta llegar al presente, hasta llegar al día de hoy. Nosotros al final, nos sentimos muy reconfortados de sentirnos acompañados por todos vosotros, los que nos acompañáis cada jueves en este programa en el que dedicamos mucho esfuerzo, en el que dedicamos mucho cariño para que podáis disfrutar y conocer lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense. Un año además que precisamente para la Semana Santa de Almería ha sido muy especial. Nuestra ciudad, nuestras hermandades siguen viviendo hitos importantes y eso quiere decir precisamente que las hermandades y nuestras cofradías pues siguen creciendo, siguen cumpliendo años y con ello nuestra Semana Santa en nuestra ciudad sigue creciendo. Por ello, precisamente, también crecen especialmente esas hermandades, que terminaron de impulsar nuestra Semana Santa en los años 80 y que a día de hoy pues disfrutamos con esos 25 aniversarios fundacionales, 25 aniversarios de las bendiciones de alguna de esas imágenes titulares y por supuesto pues ello, como decía antes, nos alegra enormemente que se siga produciendo. Y también, precisamente gracias al trabajo de incansables almerienses que tanto en esos años 80 como previamente cuando se empezó a sembrar la Semana Santa que conocemos hoy en día, han trabajado tanto para que siga creciendo nuestra Semana Santa. Y lo que está claro es que también todos debemos seguir remando, cada hermano acudiendo, participando en los cultos, en las actividades de sus hermandades, las propias juntas de gobierno también trabajando para seguir haciendo que nuestras hermandades cumplan con sus fines y puedan seguir acercando la fe a todos los cofrades almerienses. La propia agrupación de hermandades haciendo que la celebración de nuestra Semana Santa siga creciendo, siga mejorando y que ello permita, como digo, que se cumplan esos fines de las hermandades. Y por supuesto nosotros, en los medios de comunicación, que sigamos mejorando en esto de divulgar a lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense. En definitiva, el 2024 ha sido un año muy especial, pero seguro que el 2025 nos trae cosas muy interesantes, seguir disfrutando de lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense y de cómo nuestras hermandades siguen creciendo cada año. Por eso, queridos amigos, queremos empezar este programa de qué mejor forma que poniendo todos estos deseos, todas estas esperanzas en sus manos. Por ello, queremos empezar con ella. Macarena, así, valiente, así. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Hoy es jueves 19 de diciembre ya e iniciamos el último programa de este 2024. Tras este jueves nos retomaremos la programación hasta el 9 de enero, después de estas fechas navideñas. Un descanso, como saben, siempre viene bien para recuperar fuerzas, recuperar energías y seguir viniendo con las pilas cargadas para contaros todo lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense. Por ello y sin más dilación queremos comenzar este programa, un programa además muy interesante con el repaso de las noticias más importantes de esta semana en nuestra Semana Santa.
La Hermandad de la Virgen del Mar ha celebrado su cabildo de elecciones, siendo finalmente elegido como hermano mayor el cofrade almeriense Jorge Juan Fernández, perteneciente a la actual Junta de Gobierno. Tras este cabildo y a la espera del nombramiento oficial por parte del señor obispo, la hermandad afronta el inicio de los cultos del mes de diciembre, que se prolongarán hasta la romería de Torregarcía, que este año se celebrará el 12 de enero. La Hermandad de la Borriquita celebraba hace unos días un cabildo extraordinario en el que se había aprobado por mayoría absoluta el diseño de bambalinas, techo de palio, respiraderos y faldones del paso de palio de Nuestra Señora de la Paz, realizado por Álvaro Abril. De estilo neobarroco, persigue la búsqueda de unos lenguajes estilísticos propios, exclusivos y originales que evoquen a la advocación de la paz y a la historia de la propia hermandad. La Hermandad de la Macarena ha celebrado sus cultos en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Decenas de hermanos acudían a la parroquia de San Ildefonso durante estos días para encontrarse con un nuevo majestuoso altar en el que se postraba la Virgen. Por su parte, la Hermandad de los Estudiantes también ha celebrado el triduo en honor a Nuestra Señora del Amor y la Esperanza en la catedral, al que también acudieron decenas de hermanos de la corporación y devotos de la ciudad. La Hermandad de la Estrella también ha celebrado el triduo en honor a su imagen mariana, la Virgen de la Estrella, postrada en un altar efímero en el altar mayor de la parroquia de San Isidro Labrador, tras cambiar la hermandad esta celebración al mes de diciembre. Durante el mismo, su nueva hermana mayor, Carmen Fortes Chacón, y su Junta de Gobierno tomaban posesión de sus cargos, arropados por numerosos hermanos, comenzando así una nueva legislatura. Y hoy podremos disfrutar de un nuevo reportaje en el que nos adentraremos en el jubileo de 2025 para conocer el motivo de esta celebración, pero sobre todo el papel que se le ha reconocido por primera vez en la historia a las cofradías como parte fundamental de la evangelización del siglo XXI. Como siempre, veremos cómo nuestra ciudad de Almería será partícipe de ello y también cómo nuestras ciudades vecinas vivirán este Año Santo para la Iglesia. Pues efectivamente, hoy vamos a disfrutar de un nuevo reportaje de la mano, como siempre, de Indalprods, en el que, en este caso, profundizaremos en el año jubilar, que en muy pocos días vamos a iniciar, y queremos que os pongáis cómodos, que disfrutéis, porque vamos a contaros mucha información que os va a resultar de verdad muy interesante, así que conozcamos este año jubilar que nos espera, que además se ha titulado Ser peregrinos de esperanza. En efecto, nos hace falta la esperanza. Lo necesitamos todos. La esperanza no defrauda, no lo olvidemos. El pasado 9 de mayo de este 2024, el Papa Francisco pronunciaba estas palabras en la lectura de la bula pontifical con la que se daban a conocer las fechas del año jubilar de 2025 y que tuvo por nombre La esperanza no defrauda. Por ello, en este reportaje queremos ahondar en esta histórica celebración para la Iglesia, conocer cómo nuestra ciudad de Almería lo va a vivir y, sobre todo, qué papel tendrán nuestras hermandades y cofradías para difundir el mensaje del jubileo. Una celebración de esta magnitud despierta sin duda una gran ilusión en el mundo católico y por ende en el mundo cofrade, entre las personas que durante siglos viven su fe a través de la piedad popular. Por ello conoceremos cómo Almería vivirá este acontecimiento, pero también miraremos hacia las ciudades de nuestro entorno para conocer cómo se pretende celebrar en el resto de Andalucía y además echaremos la vista atrás para conocer cómo las hermandades han participado históricamente en la celebración de los jubileos. Pero antes de hablar de todo ello tenemos que mencionaros al patrocinador de este reportaje, el concesionario oficial de Harley Davidson Almería. Y es que con la llegada de la Navidad todos queremos regalar ilusión y qué mejor forma de hacerlo que con la ropa oficial y el merchandising, o mucho mejor, cumpliendo tu sueño de montar en una Harley. Es muy sencillo, tan solo tienes que visitar su concesionario situado en la calle Manuel Azaña 165 y conocer todas estas ofertas.
Dicho esto, como buena historia, empecemos por el origen, por el inicio. Conozcamos rápidamente de dónde surge esta celebración dentro de la Iglesia y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. El jubileo, tal como lo conocemos, fue instaurado oficialmente en el año 1300 por el Papa Bonifacio VIII, con una periodicidad en su celebración de 100 años. Ese primer jubileo atrajo una multitud increíble de peregrinos que acudieron a Roma para participar en este acto de fe. Desde entonces, el evento ha evolucionado. En 1343 se redujo a 50 años por Clemente VI y en 1470 a 25 años por Pablo II. También hay momentos extraordinarios, como por ejemplo en 1933, cuando Pío XI quiso conmemorar el aniversario de la Redención, o en 2015, cuando el Papa Francisco convocó el Año de la Misericordia, pero a pesar de estas modificaciones, siempre se ha perseguido la esencia de esa renovación espiritual y de acercamiento a Dios, con el propósito de que los peregrinos obtengan indulgencias plenarias cumpliendo con los ritos que marca este periodo sagrado. Esta tradición tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde se mencionaba como un año especial para la liberación de deudas y esclavitudes y para devolver la tierra a sus dueños originales. La Iglesia Católica adoptó este concepto en la Edad Media, dándole un significado más profundo en relación con la salvación y la misericordia divina. A lo largo de la historia, Roma ha sido el centro de este evento, ya que es en la Ciudad del Vaticano donde se realizan las ceremonias más importantes, como la apertura de la Puerta Santa. El jubileo es en esencia un tiempo sagrado que la Iglesia Católica ha designado para que los creyentes reflexionen sobre su fe, busquen el perdón y renueven su relación con Dios. Cada año jubilar tiene un objetivo, una misión que el sumo pontífice señala sobre las necesidades que entiende que tiene la Iglesia en ese momento de la historia. En este caso, el Papa Francisco convocó una comisión para que se le diera forma y motivo al año jubilar que celebraremos este 2025. Dicha comisión estuvo presidida por Rino Fisichella, quien encontró en la esperanza el motivo de este año jubilar. Y se sintetiza todo en dos términos: peregrinos de esperanza. El jubileo de 2025 será la luz de la esperanza, pero no olvidemos que la esperanza, para nosotros, los creyentes, es una certeza, es la presencia de esa inundación de amor de Dios que viene a nuestro encuentro y que debe desbordar. Esta es la esperanza. La figura de Rino Fisichella es fundamental para entender el jubileo de 2025, pero recapitulemos rápidamente para conocer cómo se han ido sucediendo los acontecimientos. El 26 de diciembre de 2021, el Papa Francisco encargaba la organización del jubileo al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, consejo que preside Rino Fisichella. El 3 de enero de 2022 se acuerda en Roma que el lema de Peregrinos de Esperanza sea el que dé sentido a este jubileo de 2025, presentándose a toda la comunidad católica, y meses más tarde, a finales de junio, se presenta también el logo y el resto de elementos corporativos del jubileo. Se decide también que los años previos al jubileo estarían dedicados, en el caso del año 2023, denominado Año del Concilio, a la profundización del Concilio Ecuménico Vaticano II, que cumplía 60 años, y el 2024, denominado Año de la Oración, con el fin de que los cristianos recuperen el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y de adorarlo. El 9 de mayo de 2024 el Papa Francisco da a conocer la bula Spes non confundit, la esperanza no defrauda, con la que convoca oficialmente el jubileo, que comenzará en Roma con la apertura de la Puerta Santa el 24 de diciembre. Entre tanto, Rino Fisichella establece por primera vez en la historia una fecha para que las cofradías celebren su jubileo como una entidad más dentro de la Iglesia y especialmente por su fuerza en la nueva evangelización del siglo XXI.
Para ello solicita a la cofrade malagueña Paloma Saborido que sea la persona que encabece la organización de dicho jubileo. A pesar de los siglos de historia en los que las hermandades y cofradías han sido vehículos de fe para cientos, miles de personas, no ha sido hasta este 2025 cuando se ha reconocido el papel de las cofradías dentro de la Iglesia. Por ello nos hemos desplazado hasta Málaga para hablar en primera persona con Paloma Saborido, la persona que se ha encargado de organizar el jubileo de las cofradías. Paloma Saborido, muchísimas gracias por recibirnos en esta ciudad maravillosa de Málaga y como decimos, queremos que nos expliques, que nos ayudes a comprender un poco mejor qué papel van a tener las cofradías en este jubileo de 2025, que por primera vez en la historia de los jubileos, por primera vez en la historia de la Iglesia, van a estar representadas de forma expresa, ¿no? Sí, bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a mi tierra, a Málaga, y la verdad es que es una barbaridad lo que va a suceder en el año 25, ¿no? Porque todos sabemos que el jubileo de la Iglesia es la fiesta grande, ¿no?, de nuestra Iglesia, es una fiesta en la que, como bien dices, cada 25 años se celebra a nivel el jubileo ordinario de la Iglesia. Y por primera vez en la historia, en un jubileo ordinario, nosotros vamos a tener lugar, ¿no? Vamos a tener nuestro sitio, nuestro papel, y además un papel preponderante. El jubileo de las cofradías es la primera vez que sucede en un jubileo de la Iglesia, y además es importante que los cofrades sepamos el significado y que nos sintamos parte, ¿no? Porque fíjate, nosotros hemos tenido los cofrades en muchos sitios de España, no solo seguro en Almería, en Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en Granada, en muchos sitios, Zamora, Valladolid. Hemos tenido quizá parte de un rechazo, ¿no?, una especie de rechazo o incomprensión. A mí me gusta llamarlo incomprensión, esa incomprensión en muchos casos ha llegado a ser un rechazo, ¿no?, de la forma que nosotros tenemos de vivir la fe, porque es lo único que es la representación, las representaciones que nosotros realizamos, es una forma distinta de vivir la fe. Y esa forma diferente, esa misión que los cofrades nosotros tenemos en nuestra Iglesia, que es la de evangelizar, a veces hemos tenido rechazo no solo desde parte de la sociedad, sino incluso desde parte de la propia Iglesia. Y hoy, en el 2025, desde el corazón de la cristiandad, desde la Santa Sede, nos están diciendo, señores cofrades, entren, ¿no?, pero entren por la puerta grande, ¿no? Es decir, aquí tienen ustedes la posibilidad de celebrar dentro del jubileo de la Iglesia el jubileo de las cofradías. Y eso lo tenemos que saber, porque es un reconocimiento a la labor que los cofrades hemos estado realizando desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Desde siglos, sí. Es decir, es esa misión de evangelización que las cofradías tienen, porque nosotros no tenemos otra cosa, las cofradías es la evangelización del cofrade, del laico al laico. Es decir, el cofrade lo que está haciendo es transmitir el mensaje de amor de Cristo, y además, fíjate, cuando nosotros escuchamos al Papa Francisco, que está diciendo, ustedes abran las puertas de la Iglesia, ¿no? Abran las puertas de las iglesias no es para que los que han salido entren, sino para salir, salgan a las calles y a las plazas. ¿Qué mejor asociación de la Iglesia Católica? ¿Cuál está mejor preparada si no es las cofradías que llevamos haciéndolo año tras año, ¿no?, cumpliendo lo que nos está diciendo el Papa? Claro, y en este sentido también es interesante destacar que precisamente la comisión que se encarga para esbozar, ¿no?, para darle sentido al jubileo, es esa comisión de la nueva evangelización, que ya este término ya empezamos a escucharlo, y quizá por ahí también, porque como decíamos, las cofradías llevamos siglos en nuestra ciudad, entonces quizás es el motivo que ha hecho que ya en 2025 quizás se nos dé este reconocimiento, por denominarlo de alguna manera, en el que
se valora, ¿no?, nuestra forma de transmitir la fe? Es decir, ¿qué ha llevado a la Iglesia a darse cuenta, después de tantos años y de tantos siglos, que en 2025 las cofradías podemos ser útiles para el mensaje? Bueno, yo te voy a decir una cosa clara, ¿no? Es decir, primero está el Papa Francisco, es decir, el Santo Padre, ya cuando era el cardenal Bergoglio, ya estaba hablando en Argentina de la trascendencia, de la importancia de la religiosidad popular para transmitir el mensaje de Cristo, ¿no? Y eso llega a sus dicasterios, ¿no? Y llega al dicasterio de evangelización, llega al dicasterio para la evangelización, que tiene como cabeza principal a Monseñor Fisichella. Yo no lo voy a negar, yo soy además se lo digo medio en serio, medio en broma, pero cuando hablamos se lo digo. Yo le digo, Monseñor Fisichella, yo soy una fan suya, ¿no? Pero es que yo creo que todos los cofrades tenemos que ser fan de alguien que es el prefecto, pero prefecto del dicasterio para la evangelización y que está defendiendo a ultranza desde hace mucho tiempo la fuerza de la religiosidad popular, la fuerza de las cofradías y hermandades, y además la misión tan trascendental que tenemos en la Iglesia de hoy del siglo XXI. Y eso es importante porque cuando el Papa Francisco le encomienda a Monseñor Fisichella la organización del jubileo del 2025, él, al estructurar todos los jubileos, dice, vale, hay diferentes jubileos que por el número de peregrinos que va a ir a Roma, por el número de personas, ¿no?, de cristianos, ¿no?, de católicos que engloban ese jubileo, ¿no?, o que festejan ese jubileo, pues son importantes, ¿no? Tenemos el de los jóvenes, evidentemente, el de las familias, pero él piensa y dice, uno de los que deben ser importantes es el de los cofrades, el de las cofradías, ¿no?, el jubileo de la confraternité, ¿no? Y ese es el que va a ser importante. Entonces crea una comisión en la que, bueno, yo tengo la inmensa suerte de que me ofreciera participar y que evidentemente acepté, para crear una serie de propuestas para ver cómo celebrábamos, ¿no? Solo esa idea, solo esa defensa de la trascendencia, de la importancia del papel de los cofrades en el mundo actual de nuestra Iglesia, solo eso es un reconocimiento brutal. Y el hecho de que nosotros pensemos, ya no es solo vamos a poder ir a Roma o lo vamos a vivir desde la distancia, da exactamente igual, pero solo el hecho de ver y decir, ostras, es que nos están reconociendo la labor que hace mucho tiempo llevamos haciendo y que parte de la Iglesia, una parte importante de la Iglesia, no solo no nos ha reconocido o nos ha incomprendido, sino que nos ha atacado por eso, y es la utilización de la vía de la belleza para llegar a Dios. Esa frase que hay un librito muy pequeñito que tiene Monseñor Fisichella que se llama La Nueva Evangelización, que lo escribe en el 2010 cuando Benedicto XVI le encarga un nuevo dicasterio, que es el de Nueva Evangelización, y lo escribe en un capítulo. Yo cuando lo leía ya años atrás y lo leía y yo decía, como cofrade, ¿no?, yo decía, ostras, esto se dirige a nosotros los cofrades, pero hay un capítulo que habla de la vía de la belleza y que dice que es el mejor camino para llegar a Dios, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros utilizamos los cofrades, la vía de la belleza, como medio para llegar a Dios, para que otros lleguen a Dios, ¿no? Y eso es importantísimo, porque eso que se nos ha criticado, los mantos, los tronos, la música, el incienso, las túnicas, los hábitos, todo ese espectáculo sin sentido peyorativo que nosotros creamos como cofrades, eso es la vía de la belleza. Y eso llega a transmitir el mensaje de amor de Cristo, y eso hace que nosotros seamos la asociación de la Iglesia Católica mejor preparada para transmitir ese mensaje en el siglo XXI, hoy, y que llegamos al que es cristiano, al que no lo es, al que tiene una formación religiosa, al que la tuvo y la perdió, al que no la ha tenido nunca. Fíjate que nosotros, esa misión hoy está siendo reconocida desde el corazón de la cristiandad, con independencia de que hagamos o no procesión, de que podamos llegar o no a Roma. Yo creo que todos los cofrades del mundo tenemos que sentirnos enormemente satisfechos de decir, oye, se nos está reconociendo, ¿no?, nuestro papel y nuestro lugar importante en esta Iglesia. Y Paloma, para que también la gente comprenda bien que estamos hablando de un acontecimiento histórico, que podemos decir que es la primera vez que se va a celebrar de esta forma en Roma, sí queremos preguntarte también
por el año 2000 precisamente, en el que la Virgen del Mayor Dolor de Granada también estuvo presente en la ciudad de Roma, pero con un contexto diferente. Entonces, como digo, para explicarle un poco también a la gente la diferencia entre uno y otro, cuéntanos exactamente por qué este año es un acontecimiento histórico. La Virgen del Mayor Dolor, creo, de Granada fue muy importante, yo lo he visto en vídeos, ¿no? Y yo creo que para ellos tuvo que ser emocionantísimo, ¿no? Llegar a esa plaza de San Pedro, ¿no? Ellos dio la casualidad de que estaban en el jubileo, pero estaban dentro del marco de la clausura de un congreso, del congreso eucarístico, ¿no? Es decir, fíjate que allí hubo una representación no solo de la Virgen de Granada, del Mayor Dolor, que además es preciosa, que es una maravilla, sino de otras imágenes de otras partes de Italia, ¿no? Y bueno, y ahí ya Roma pudo ver, ¿no?, algo de lo que es nuestra Semana Santa, ese adelanto. Sin embargo, aquí ante lo que estamos es ante un reconocimiento explícito de las cofradías, es decir, no que vienen porque vamos a clausurar un congreso o porque vamos a hablar de las familias y entonces, o de laicos y vamos... No. Aquí de lo que se trata es de que Monseñor Fisichella, máximo responsable del jubileo de la Iglesia, cuando, por ejemplo, tiene encuentros o ha tenido algún encuentro, habla del jubileo de las cofradías y habla de una procesión que va a desarrollarse en las calles de Roma. Y eso es importantísimo porque nosotros ya no somos secundarios, nosotros ya no tenemos que decir se puede, ¿no? Y aquí vamos a aprovechar y vamos a salir y vamos a decir, oiga, que nosotros también estamos en la iglesia, ¿no? No, es que esto es todo lo contrario. Esto es que nos llaman y nos dicen, señores, claro, no es solo que necesitamos, sino os necesitamos y abrimos la puerta grande y ustedes van a pasar por esta puerta grande porque ustedes tienen una misión importantísima, excepcional en nuestra iglesia del siglo XXI. Es más, vuelvo a repetirlo, es que los cofrades no nos lo creemos, pero somos la asociación de la Iglesia Católica mejor preparada para transmitir el mensaje de Cristo, hoy en el siglo XXI. La mejor preparada para cumplir lo que nos está diciendo el Papa Francisco, para evangelizar, la mejor preparada. ¿Qué ocurre? Que a mí me da... te digo, yo presenté el proyecto de procesión, ¿cómo no voy a estar orgullosa de poder ver allí, ¿no? y ver la gran procesión, ¿no?, la preprocesión que habrá antes, es decir, todo lo que se va a vivir allí. Pero si los cofrades nos quedamos solo con que se va a realizar una procesión extraordinaria, que a mí me gusta decir que no es una procesión extraordinaria, una procesión que es extraordinaria, ¿no?, lo que vamos a hacer allí. Si nos quedamos con eso, no tenemos derecho a estar en Roma, porque en el fondo no es tan importante la procesión, que es importantísima porque es nuestra forma de vivir, como la trascendencia de que la Iglesia nos esté reconociendo nuestra labor, nos esté reconociendo nuestra misión, nos esté reconociendo el papel protagonista que nosotros tenemos en esta iglesia. Eso es lo más importante. Lo más importante es que el peregrino, cuando vaya allí, el peregrino cofrade, que seremos todos, ¿no?, cuando vaya allí, atraviese la Puerta Santa, vaya a la tumba de San Pedro, pueda ir a la Basílica de San Pedro a rezarle a dos imágenes que a lo mejor no tenemos devoción para esas dos imágenes, pero que representan todas las nuestras. Representará a esa Virgen de la Esperanza, a mi Virgen del Amparo, y a ese Cristo del Cachorro, a mi Cristo de la Pollenica. Y a todos nos pasará exactamente igual, ¿no? Yo creo que eso es lo importante a la hora de entenderlo. Y el que se quede, el que tenéis vosotros mucha responsabilidad, porque vais a llevarle a la inmensa mayoría, que a lo mejor no podrá o no podremos, ¿no?, ir a Roma y vivirlo, pero que lo vivamos desde la distancia, que los cofrades entendamos que esta es una oportunidad histórica para sentirnos iglesia y sentirnos importantes y relevantes en lo que nos pide hoy nuestra iglesia.
Tras conocer el significado, el motivo de la presencia de las cofradías y su importancia en este jubileo, nos queremos adentrar ahora precisamente en conocer cómo históricamente las hermandades y cofradías han participado en los jubileos y, por supuesto, hablaremos de cómo Almería también lo ha hecho y cómo lo hará en este 2025. Pero antes nos vamos unos minutos a publicidad, un pequeño alto en el camino, muy rápido, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando para conocer posteriormente todas estas cuestiones. Llega la Navidad a Harley Davidson Almería y qué mejor momento para regalar ilusión que con nuestro merchandising y ropa al mejor precio. Aunque sin duda el gran regalo que puedes hacer esta Navidad es vivir la experiencia de montar en una Harley Davidson. Conoce todas nuestras ofertas visitando nuestro concesionario oficial Harley Davidson en Almería, en la calle Manuel Azaña 165, o visitando nuestra página web hdalmería.es. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Volvemos ya de la publicidad para comenzar a hablar de la participación de las hermandades en los años jubilares. Como les decíamos, el reconocimiento no ha llegado hasta este 2025, pero las hermandades y cofradías a lo largo de la historia han tratado de vivir de forma activa esta celebración, como fue el caso de la ciudad de Málaga, que en el año 2000 celebró un Via Crucis Magno para conmemorar este año jubilar. Le hemos pedido a nuestro compañero Santi Soubirón de Málaga Santa que nos cuente cómo se vivió en la ciudad aquel acontecimiento. En los últimos años hemos visto una gran proliferación de procesiones extraordinarias, tanto en Málaga como en otros puntos de Andalucía. Incluso las redes sociales y la globalización del mundo cofrade ha provocado que podamos hablar incluso de ese turismo que generalmente durante el año va de una ciudad a otra en busca de acontecimientos o de actos que tengan que ver con las cofradías y la Semana Santa. Si bien en Málaga quizás el origen de esas grandes procesiones que vivimos a día de hoy tiene lugar en el Via Crucis Magno que vivimos en el año 2000 con motivo del año jubilar. Fue un acontecimiento que supuso probablemente un antes y un después, que venía además con un preámbulo precioso, que era el 75 aniversario de la agrupación de cofradías en 1996, con una gran exposición de tronos e imágenes en el interior de la Santa Iglesia Catedral. Ese Via Crucis Magno partió de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga y tenía pues como principal objetivo representar el Via Crucis en las calles de la ciudad, tal y como solemos ver en Semana Santa a las diferentes cofradías que representan cada uno de esos momentos. Fueron 14 imágenes las que salieron en procesión de manera extraordinaria, pasando por la Plaza del Obispo, por el atrio de la Catedral, donde se montó un altar efímero, y eso pues se vivió con muchísimo entusiasmo y con muchísima participación de los cofrades malagueños, incluso aunque por aquel entonces no existía ese turismo cofrade concebido como tal, sí que las crónicas del momento pues nos recuerdan que cofrades de diferentes puntos de la geografía andaluza vinieron a Málaga para disfrutar de un acontecimiento que tuvo lugar en la cuaresma de ese año 2000. Se desarrolló con muchísimo éxito, con muchísima participación, tanto dentro de los cortejos como en público, y la verdad es que podríamos hablar de la primera gran procesión extraordinaria en los tiempos recientes que se recuerda aquí en la ciudad de Málaga.
Pero Málaga no fue la única ciudad que en el año 2000 celebró un acontecimiento extraordinario para conmemorar este año jubilar. Ocurrió lo mismo en Jerez de la Frontera y también le hemos pedido a nuestros compañeros que nos cuenten cómo se vivió en este caso esta celebración en la ciudad gaditana. Bueno, pues con motivo del año jubilar de 2000, yo recuerdo entonces que se hablaba del inicio de una nueva etapa, el tercer milenio, como se comentaba entonces. Aquí en Jerez se planteó una procesión magna jubilar que se celebró el Sábado Santo. Sábado Santo no procesionaban entonces ninguna cofradía por las calles de Jerez y aquella procesión, bueno, pues se organizó con muy poquito tiempo, se organizó prácticamente pues casi en Cuaresma o muy poquito tiempo antes, con poco margen de tiempo. Se fue algo más o menos casi que se fue improvisando poco a poco. Hubo muchísimas dudas entonces de cómo iba a salir aquello. No se tenía demasiado claro tampoco bueno, qué pasos de misterio iban a participar o no. Recuerdo entonces que el obispo entonces de Asidonia Jerez, Monseñor Bellido Caro, pues terminó pues dictando un decreto para que participaran todas las hermandades con todos sus pasos de misterio. Entonces fueron, bueno, pues 31 hermandades, 31 imágenes las que procesionaron aquel Sábado Santo, un Sábado Santo del año 2000 que fue verdaderamente histórico y que a día de hoy todavía se recuerda como uno de los grandes hitos de las hermandades y cofradías de la ciudad. Ya digo, participaron 31 imágenes, todas. Se hizo una cronología de la pasión, incluso participaron todos los crucificados, que fue entonces, creo recordar, bueno, pues motivo un poco de controversia, ¿no? Porque se decía un poco que era la repetición del mismo pasaje, que habría que elegir, bueno, que se eligiera un crucificado entre todos ellos. Al final se dictó que salieran todos y eso fue un poco lo que se hizo en Jerez aquel día. Un Sábado Santo del año 2000 que además tuvo el inconveniente de que amaneció muy lluvioso, entonces no teníamos tantos adelantos técnicos como tenemos ahora a la hora de hacer predicciones meteorológicas. Fue una jornada bastante lluviosa. De hecho, todo aquello, bueno, pues estuvo a punto de irse al traste. Felizmente, bueno, pues el viento apareció, se llevó las nubes, terminó un día completamente despejado y aunque se retrasó, creo recordar, una hora, un par de horas, pero bueno, todo salió un poco a la perfección. Hoy día se recuerda aquello, pues bueno, como una efeméride sin duda alguna histórica, en un contexto que no tiene nada que ver con el actual, porque entonces esto de las procesiones extraordinarias, procesiones magnas, entonces era algo bastante desacostumbrado, no como ahora, que bueno, tenemos procesiones magnas y procesiones extraordinarias pues cada 2 por 3, ¿no? De hecho, en la memoria colectiva queda como una jornada histórica, como una de las grandes jornadas para las hermandades y cofradías de Jerez, aquella tarde-noche de aquel Sábado Santo del año 2000, aquella procesión magna jubilar que puso en la calle, ya digo, a 31 imágenes de la ciudad. Volvamos al presente, hablemos ya del año 2025 que tenemos a la vuelta de la esquina para conocer también cómo nuestras ciudades vecinas se han organizado para conmemorar este año jubilar y qué actos se han organizado para ello. Javi, compañeros, saludos, ¿qué tal? Pues desde aquí, desde Sevilla, dejamos ya atrás un 2024 que ha sido bastante intenso en lo extraordinario. Aún tenemos en el paladar el regusto de ese acontecimiento histórico que ha sido la procesión de clausura del segundo Congreso Internacional de Hermandades. Sin embargo, nos adentramos ya en un 2025 que, como bien sabes, tiene también una especial significación y una especial importancia las hermandades, sobre todo con ese año jubilar que ha preparado la Iglesia y que de alguna manera la ciudad de Sevilla va a estar también muy presente, sobre todo porque una vez que se dio lectura de esa carta del Papa en la que las hermandades formaban parte y se decía que las hermandades eran parte intrínseca del tejido social, no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía, el hecho de que se nos avise para participar en este tipo de acontecimientos jubilares significa y da buena cuenta de que en Roma las hermandades y las cofradías, después de tantos siglos de historia,
están vistas como herramientas eficacísimas para la evangelización. Entonces aquí en Sevilla tenemos, como bien saben ustedes, el traslado, la marcha, incluso diríamos el viaje del Cristo de la Expiración del Cachorro a la ciudad de Roma, donde procesionará el próximo 17 de mayo para participar en este gran jubileo de las cofradías junto a la Virgen de la Esperanza de Málaga. Aquí ya avanzan todos los preparativos y en cuestión de unas semanas vamos a conocer todos los detalles de cómo será trasladado el Señor, que ya sí es conocido que irá en el transporte privado y vía terrestre, pero sobre todo, y precisamente este pasado sábado, día 14, se presentaba en la Capilla de los Marineros todos los actos con motivo de la misión, una visión evangelizadora, un formato que se está recuperando últimamente, de la Esperanza de Triana en las 3.000 viviendas en el Polígono Sur, que como saben pues es uno de los barrios con menor renta per cápita de toda España. Entonces la Esperanza de Triana va a estar 15 días fuera de su barrio desde 1929, no estaba la Virgen tanto tiempo fuera del barrio de Triana, y allí estará, como decimos, 2 semanas participando en tríodos preparatorios, en encuentros, en charlas y sobre todo también realizando diferentes rosarios por las zonas más pobres del barrio del Polígono Sur, para posteriormente regresar a Triana, San Jacinto y luego a la procesión extraordinaria con motivo del Domba. Por lo tanto, no solo la importancia del año jubilar, sino que también las hermandades son ya herramientas en las que vamos a apoyarnos para evangelizar aún más y que todas aquellas zonas desfavorecidas puedan tener un impulso y sobre todo un foco por parte de las administraciones y también de la Iglesia. Así que es lo que tenemos aquí en 2025 en la ciudad de Sevilla. También la Pastora de Santa Marina va a marchar en misión evangelizadora durante los meses de febrero al barrio de los Pajaritos, al igual que hizo la Hermandad del Gran Poder en 2021. Por lo tanto, aquí todo preparado, muy presentes y muy atentos a lo que vaya a ocurrir en Sevilla en 2025, en ese gran año jubilar de las cofradías, que por fin se pone el foco en la ciudad de Roma. Pues en Jaén tenemos 2 citas importantes desde el punto de vista cofrade de cara a este año jubilar. La primera será el 1 de febrero, y es que el tercer encuentro de jóvenes cofrades se va a celebrar en la capital jienense. Se espera una afluencia masiva de los jóvenes cofrades de toda la diócesis, y para ese evento vamos a contar también con la presencia de la Virgen de la Esperanza, que va a estar presente en la Santa Iglesia Catedral en la Eucaristía, con la que se cerrará este tercer encuentro de cofrades especial, como digo, por el año jubilar. Pero sobre todo el gran acontecimiento será el 4 de octubre. Se ha organizado un rosario magno en el que van a participar 21 pasos de toda la diócesis de Jaén, un rosario que ha organizado, que viene la iniciativa desde la propia diócesis, desde el obispado de Jaén. Van a participar patronos y patronas de muchos municipios de la provincia, imágenes con una gran fuerza devocional, como por ejemplo la imagen del abuelo de aquí de Jaén, la patrona de Jaén, patrona de Baeza, de Alcalá la Real, los patronos de Arjona, bueno, muchísimas imágenes que van a estar presentes en la capital jiennense, como digo, el 4 de octubre. De momento sabemos todavía pocas cosas, pocos detalles. Sí que sabemos que estas imágenes van a venir durante la semana previa a la ciudad de Jaén, van a estar acogidas en diferentes iglesias, parroquias de la ciudad, y para ese 4 de octubre todas estas imágenes se trasladarán hasta una de las zonas amplias, de avenidas amplias de la ciudad de Jaén, la calle Virgen de la Cabeza. Allí estarán en exposición desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, y será a las 4 de la tarde cuando empiece ese rosario magno, esa procesión magna por las calles de Jaén. Subirán hasta la Plaza de Santa María, hasta la Puerta del Perdón de la Santa Iglesia Catedral. Allí estará la imagen de San Eufrasio, que es el patrón de la diócesis, y también la reliquia del Santo Rostro, que se custodia en la Catedral de Jaén. Allí se rezará el misterio del Rosario, que corresponde o que representa cada una de estas imágenes, y a partir de ahí cada uno de estos 21 pasos regresarán a los templos de acogida. Todavía desconocemos si se colocarán sillas en el itinerario de esta magna procesión, cuántas, y un poco cómo se va a proceder, porque es un evento que está generando muchísima expectación, pero también muchas dudas, porque estamos hablando de un volumen de pasos importante que va a colapsar, entre comillas, la ciudad, y que, bueno, queda todavía muchas cosas por conocer. Como digo, máxima expectación para ese acontecimiento que promueve el Obispado de Jaén, 21 pasos, algunos con una gran atracción devocional que viviremos en este año jubilar, en ese 4 de octubre en la ciudad de Jaén. La presencia de la Virgen de la Esperanza en Roma en este año 2025 con motivo del jubileo de las cofradías se está viviendo con tremenda emoción e ilusión en la ciudad de Málaga. No solo en la Archicofradía o en la Málaga Cofradía, sino yo diría
que en el conjunto de la ciudad de Málaga. Primero porque la Virgen de la Esperanza junto con el Cachorro va a ser protagonista de esa procesión por el jubileo de las cofradías para demostrar la importancia de la religiosidad popular y la evangelización de las cofradías, y además va a representar a la Semana Santa de Málaga pues en la ciudad de Roma, y en esa celebración que va a tener lugar en la plaza de San Pedro con el Santo Padre. La ciudad lo está viviendo con enorme entusiasmo, casi como una cuenta atrás. En estos días del mes de diciembre pasado hemos visto pues cómo el culto en honor a María Santísima de la Esperanza se ha enmarcado en un dosel extraordinario en el que recrea la puerta santa de San Pedro del Vaticano, y como esto diferentes actos también de manera formativa, como conferencias que están iniciando ese camino que concluirá con la Virgen de la Esperanza en esa procesión de Roma y en esa celebración por el año del jubileo que tendrá lugar en mayo del año 2025. Pero es que además la ilusión no concluye ahí, porque a la vuelta de Roma la Virgen de la Esperanza va a entrar a la Santa Iglesia Catedral, algo que no ocurre desde los años 30 del siglo pasado, y eso va a ser otro motivo histórico pues que va a traer consigo esta participación en el jubileo de las cofradías, la vuelta de la Esperanza a la Santa Iglesia Catedral, donde quedará expuesta para presidir un triduo, una celebración litúrgica y después una procesión de vuelta de la que todavía no se han dado muchos detalles, de camino a su Basílica de la Esperanza, descontando los días para un 2025 que será histórico, otro año jubilar que estará marcado en letras de oro y en mayúscula en la historia reciente de la Semana Santa de Málaga, de la ciudad y también del mundo cofrade. Conozcamos ya cómo se ha ido viviendo a lo largo de la historia en nuestra ciudad de Almería también la celebración de estos años jubilares u otras celebraciones importantes en cuanto a aniversario se refiere dentro de la Iglesia. Y es que la primera procesión de lo que en el presente llamamos una magna tuvo lugar en 1954, viniendo imágenes de toda la provincia hasta la capital, debido a que se cumplía un siglo de la aprobación del dogma de la Inmaculada Concepción, un acto que celebraba la Iglesia Universal y que en Almería se quiso celebrar también a través de las representaciones de la Santísima Virgen y sobre todo su presencia en las calles de la ciudad. Tras la celebración de este acontecimiento extraordinario, no existe constancia de otra celebración de estas características en nuestra ciudad, por lo que nos trasladamos ya a ese año 2000, al último año jubilar ordinario, en el que la Semana Santa de Almería tampoco celebró nada en este sentido, pero quizá el contexto cofrade de ese entonces nos ayude a comprender por qué esa dimensión extraordinaria, quizá para Almería, aún quedaba un tanto lejos. 18 hermandades conformaban por entonces la nómina, con hermandades como Los Ángeles y Coronación aún saliendo por sus barrios en las jornadas de vísperas. Otras, como La Estrella, Pasión, La Borriquita o la Santa Cena, vivieron en fechas muy recientes las bendiciones de alguno de sus titulares, aunque otras, como el Gran Poder o Rosario del Mar, aún le rendían culto únicamente a una de las advocaciones que representaban, no estando todavía Rosario del Mar constituida como hermandad. Hermandades como el Perdón o la Macarena comenzaban a asentarse en sus jornadas con importantes avances patrimoniales, especialmente en la cofradía por entonces del Lunes Santo, mientras que hermandades históricas como Estudiantes, Prendimiento o Soledad también vivían momentos de importantes estrenos patrimoniales como los dorados en los pasos del Cautivo y la Oración o la evolución del misterio que Miñarro estaba ejecutando para representar la Vuelta del Sepulcro. Por su parte, el Silencio vivía uno de los años más importantes en su historia reciente al reducir su cofradía a los pasos del Descendimiento y el Consuelo, mientras que Las Angustias, saliendo aún de San Juan, lo hacía con el tercer paso en el que se representaba el Calvario de Cristo. Hermandades como Amor, Encuentro o Santo Sepulcro ya eran tres de las hermandades con más devotos y con más antigüedad de la ciudad. Y la Semana Santa la cerraba el Resucitado de Culán Valera, una cofradía organizada por la agrupación de hermandades que partía desde Santiago para adentrarse posteriormente en la catedral para realizar la estación de penitencia.
Como ven, la Semana Santa almeriense por aquel entonces se encontraba prácticamente reconstruyéndose a sí misma, por lo que no se vería ningún acto extraordinario para conmemorar ese año jubilar del año 2000, algo que sí se comenzaría a ver pasadas casi 2 décadas, en el año 2016, cuando se celebraba el año jubilar extraordinario, denominado de la Misericordia, en el que se organizó un besamanos magno con la participación de prácticamente todas las imágenes marianas de la capital en sus respectivos templos. También cabe destacar que este año el Señor de la Misericordia presidió por este motivo el Via Crucis General de Hermandades de la agrupación, que además se celebró por primera vez en el interior de la catedral. Nos volvemos a acercar casi al presente, parándonos de nuevo en el año 2022, cuando nuestra ciudad comenzaría una preparación histórica para conmemorar el año jubilar que fue concedido a nuestra diócesis con motivo del 5º centenario de nuestra catedral. Para este magno acontecimiento, el Cabildo Catedral preparó uno de los actos de piedad popular más importantes de los últimos tiempos, como fue la misión del Cristo de la Escucha. Durante casi un año, la histórica imagen catedralicia visitó todas las parroquias de la ciudad, siendo trasladado a cada una de ellas por los propios cofrades y feligreses de las mismas. Si la devoción al Santo Cristo de la Escucha es importante en Almería, en esta ocasión se multiplicó, acercando desde la sobriedad que caracteriza la hermandad a miles de almerienses al Señor. Como ven, el estado actual de la Semana Santa almeriense no tiene nada que ver con aquel año 2000, con un crecimiento devocional y patrimonial sin precedentes en nuestra Semana Santa, y que ello le permite a las cofradías de nuestra ciudad plantearse ahora sí su participación, una participación activa en años tan importantes para la ciudad o para la Iglesia como el que estamos a punto de vivir. Un ejemplo de ello puede ser la procesión magna del pasado 2022, donde con motivo del 75 aniversario de la agrupación, hasta 10 hermandades salieron a las calles de la ciudad en un día histórico para Almería. Por ello, precisamente, con la llegada y la cercanía de los actos preparativos para el año jubilar de 2025, el mundo cofrade se comenzó a mover para tratar de ir organizando algún acto con el que la piedad popular se pudiera poner de nuevo en las calles de Almería para conmemorar un año tan importante. Una iniciativa impulsada desde Huercalovera estudiaría la viabilidad de realizar una magna de esperanzas que reuniera las principales devociones de la provincia que representan esta advocación, uniendo a todas ellas en las calles de la capital con el mensaje de esperanza más importante que se había hecho en la historia de las cofradías almerienses, dando así un sentido magno a un acontecimiento tan importante como un año jubilar ordinario. Este proyecto fue presentado a la comisión que nuestra diócesis conformó para organizar los diferentes actos que tendrían lugar en Almería para conmemorar este año jubilar, pero tristemente fue denegada por los siguientes motivos. El argumento principal fue la carestía de sentido al no ser la catedral un destino jubilar ni peregrino en este año santo, al tratarse de una celebración ordinaria en la que esa peregrinación se debe hacer a Roma, aunque bien es cierto que el valor evangelizador de esa magna de esperanzas no se enfocaba en la presencia de las imágenes en la catedral, sino al mensaje de fe que se transmite a la ciudad al poner a la Santísima Virgen como esperanza de los hombres para llegar a Dios a través del testimonio público de esa fe. De esta forma, las actividades que se han propuesto a fecha de hoy para celebrarlas durante este 2025 son la celebración de una Santa Misa pontifical y la propia peregrinación a Roma, sumado a una veneración en la catedral, de la cual no conocemos ningún dato más allá de la propia idea de plantearla, con la presencia de esas imágenes marianas de esperanzas de la provincia, quedando en una gran incógnita la forma en la que esas imágenes llegarían al primer templo de la diócesis. Escuchando todas estas cuestiones, no cabe duda plantearse la contradicción que resulta al escuchar los diferentes argumentos que una vez más se le ha dado a los cofrades almerienses, que tan solo han tratado de plantear proyectos para vivir de forma activa este año jubilar y poniendo al servicio de la Iglesia la evangelización que se puede realizar a través de la piedad popular.
La realización de un acto en forma de procesión magna para magnificar el mensaje de un jubileo no solo se ha realizado históricamente en ciudades como Málaga o Jerez, sino que también se realizará en este 2025 en ciudades como Jaén, con un formato además muy similar al propuesto en Almería, donde precisamente se celebró la primera procesión magna de la historia para conmemorar el centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. También resulta contradictorio el haber denegado el proyecto de la Magna de Esperanzas bajo ese argumento de la falta de sentido de la estancia de las imágenes en nuestra catedral, por no ser este un punto de peregrinación del jubileo, cuando a la vez se plantea una veneración en el propio templo catedralicio, situación que también se vivirá en Málaga, donde tras su estancia en Roma, la Virgen de la Esperanza celebrará un triduo extraordinario en la catedral malagueña. Tampoco se ha planteado la realización de algún acto a modo de misión, tal y como realizó el Santo Cristo de la Escucha hace tan solo un par de años y que tan buen resultado obtuvo, o tal y como se realizará en ciudades como Sevilla, precisamente con motivo de este año jubilar, de la mano de la Esperanza de Triana. También cabe señalar que en las propias normas diocesanas que rigen a las hermandades y cofradías de Almería queda expreso que la celebración de un año jubilar puede ser motivo para que se planteen por parte de las hermandades la celebración de diferentes actos extraordinarios. Pero más contradictorio resulta aún cuando, como hemos conocido, este año es la primera vez en la historia que se le está dando un papel fundamental a las cofradías dentro de esa nueva evangelización y dentro de esa peregrinación de esperanza que la Iglesia pretende llevar a cabo con la celebración del jubileo. Pensemos que son muy poquitos los que vamos a podernos desplazar o van a poderse desplazar a Roma para vivirlo in situ, el jubileo, porque bueno, pues todos sabemos, no solo a nivel económico, sino la disponibilidad laboral, es decir, hay muchos factores que van a impedir que todos los cofrades que queremos estar en Roma no vayamos a poder estar, ¿no? Pero eso no tiene que impedir el hecho de que vivamos de forma directa el jubileo en nuestras diócesis. Cada diócesis de España, cada diócesis a través de la Conferencia Episcopal, cada diócesis está elaborando una serie de actividades en distintos sectores, en la familia, en la salud, en distintos ámbitos, en los menores, o la infancia, distintas actividades para vivir el jubileo. ¿Cómo nosotros los cofrades no vamos a tener ese papel que nos está diciendo desde el corazón de la cristiandad? Oiga, ustedes lo tienen? ¿Cómo no lo vamos a tener en nuestras diócesis? ¿Cómo no nos van a ayudar desde las diócesis a vivir de forma activa e intensa el jubileo? Lo que va a hacer la diócesis es decir, bueno, oiga, ustedes que son protagonistas, no se preocupen los que la inmensa mayoría no va a poder ir a Roma a celebrarlo, si lo vamos a celebrar aquí en nuestra diócesis, si esta es nuestra casa también, ¿no? Es la casa de Cristo, ¿no? Y aquí también vamos, porque en el fondo el jubileo no es otra cosa que la mayor fiesta de nuestra Iglesia, y a esa fiesta nosotros tenemos un lugar privilegiado, ¿no? Y cómo no nos vamos a sentir orgullosos y cómo no vamos a celebrarlo, ¿no? Yo creo que es fundamental que todos lo celebremos, ya sea diócesis o ya sea cada cofradía de cada comunidad, pueblo, ciudad, en cualquier parte del mundo. Quizás simplemente nuestra ciudad aún no es consciente del poder que puede llegar a tener una imagen en las calles cuando es la fe la que sale al encuentro del creyente, pero especialmente del no creyente, para decirle que aún así Dios sale a su encuentro y que nunca es tarde para vivir en la esperanza de su salvación.